En 1938 nació una tienda de frutas, verduras y pescado seco en Corea del Sur, pero hoy es el mayor productor de smartphones a nivel mundial. Esta es la historia de Samsung. Bienvenidos a NewPath, el lugar en donde te ayudamos a sistematizar y liderar mucho mejor con orden y tecnología. El día de hoy analizaremos la historia de Samsung para que integremos lo que sí funciona. Cómo una empresa que comenzó vendiendo alimentos hoy se convirtió en un gigante que mueve el 20% del PIB de Corea del Sur. Bueno, durante el video me van a escuchar diciendo algunas palabras en coreano. La verdad no creo que las diga bien, entonces lo siento, no hablo coreano, pero haré mi mejor intento. En 1910, Corea acababa de ser atacada por Japón y en ese momento nació uno de los protagonistas, Lee Jun-chul, el hombre que 28 años después fundaría Samsung. En los años 30, Corea vivía bajo la ocupación japonesa. La economía era muy limitada, estaba muy controlada, pero también habían ciertas oportunidades para quien sabía moverse y colarse entre el sistema, como Lee, que estudió en la Universidad de Waseda en Tokio, pero nunca se graduó. Su padre murió cuando él tenía 20 años y heredó mucho dinero, pero lo perdió casi todo intentando hacer negocios. A los 28 años, Lee estaba prácticamente en bancarrota. Pidió prestado a su familia 30.000 wones para intentar sobreponer la pérdida en todos estos proyectos. Eso eran más o menos 2.000 salarios promedios de la época, unos 5 millones de dólares a hoy. Empezó en Samsung el 1 de marzo de 1938 vendiendo pescado seco, fideos y frutas. Lee no era precisamente un santo. Durante la ocupación japonesa tuvo muy buenas relaciones con los ocupantes. Cuando llegó la guerra de Corea en 1950, tuvo que huir de Seúl a Busan, donde colocó una refinería de azúcar. Algo bastante curioso es que sobrevivió a 3 cambios de régimen político, manteniendo siempre su imperio intacto. ¿Y cómo lo hizo? Lamentablemente con sobornos. En 1961, cuando hubo un golpe militar, el nuevo gobierno lo tenía en la lista de empresarios corruptos, pero Lee negoció su regreso a cambio de seguir las directrices económicas del gobierno. Samsung empezó a diversificarse agresivamente con textiles, seguros, fertilizantes, construcción, entre otras industrias. Y en 1969 fundó Samsung Electronics con asesoría de la japonesa Sanyo. Su primer producto fue un televisor en blanco y negro, pero Lee Kun-hee llegó a tomar el control en 1987. Había estudiado en George Washington University. En un viaje a Los Ángeles a principios de los 90, él también vio que habían productos de Samsung acumulando polvo en diferentes tiendas, etiquetados como tecnología barata. Él regresó a Corea bastante molesto y ordenó la quema masiva de 150.000 productos de Samsung defectuosos frente a 2.000 empleados. El valor de la quema costó 50 millones de dólares. El mensaje que él quería transmitir era calidad sobre cantidad siempre. Esta obsesión transformó a Samsung. Para finales de los 90 ya no era vista como una marca barata, sino como un competidor serio de Sony y Motorola. Pero este primer CEO, este segundo Lee, no quiere decir que haya hecho todo bien. De hecho, ha estado involucrado en múltiples escándalos casi desde el día 1. Fue considerado incluso mucho más controversial porque fue condenado 2 veces por corrupción. En 1996 sobornó al presidente Roh Tae-woo, condenado pero indultado. En 2008 tuvo una evasión fiscal y malversación de fondos, lo cual lo sentenció a 3 años de prisión, más una multa de 100 millones de dólares. Y adivina, nuevamente fue indultado. El indulto del 2009 fue especialmente turbio porque el presidente lo perdonó alegando que era necesario que Lee siguiera en el Comité Olímpico Internacional y así ayudará a conseguir los Juegos Olímpicos de Invierno para Corea. Años después se descubrió que ese presidente había recibido 5.4 millones de dólares de parte de Samsung a cambio de ese indulto. El expresidente terminó condenado a 15 años de cárcel. En 2010, Kim Jong, ex abogado de Samsung, publicó un libro llamado Think Samsung, donde alegaba que Lee había robado hasta 10 billones de wones, es decir, 8.9 mil millones de dólares. Esto lo hizo de subsidiarias de Samsung, manipulando evidencia y sobornando funcionarios gubernamentales para garantizar que su hijo lo sucediera. Pero el escándalo que realmente hizo complicar mucho las cosas de Samsung fue con el Galaxy Note 7, el cual lanzaron el 19 de agosto de 2016. Este teléfono estaba destinado a competir contra el iPhone 7. Tenía muchas cosas muy buenas, una pantalla increíble, cámara excelente, resistencia al agua, reconocimiento del iris, pero el pequeño problema es que era
mortal porque su batería explotaba. Y no hablo de un sobrecalentamiento normal. Esos teléfonos literalmente se prendían en fuego. El primer caso reportado fue en Corea del Sur el 24 de agosto, apenas 5 días después de su lanzamiento. Obviamente todo esto lo intentaron solucionar rápido. El 2 de septiembre suspendieron las ventas y anunciaron un recall informal. Cambiaron las baterías de Samsung SDI por otras ATL, una empresa china. ¿Y fue un problema resuelto? Pues no, porque los teléfonos de reemplazo también empezaron a explotar. El 5 de octubre, un Samsung Galaxy Note 7 de reemplazo empezó a echar humo en un avión de Southwest Airlines y tuvieron que evacuar a todos los pasajeros. El 10 de octubre, Samsung se rindió y frenó por completo la producción. Las pérdidas fueron de 5.209 millones de dólares, pero el daño a su reputación también fue incalculable. Durante meses, los aeropuertos del mundo entero anunciaban por altavoces que estaba prohibido viajar con un Samsung Galaxy Note 7. Aquí se involucra otra persona, otro Lee, que es la tercera generación, se llama Lee Jae-yong. Él es el actual director y tampoco se salva. En 2017 fue arrestado y condenado por sobornar al presidente Park con 38 millones de dólares. Pasó un año en prisión antes de ser liberado en 2018. Pero por si todo esto no bastara y toda esta cantidad de escándalos no bastara, en 2021 lo sentenciaron de nuevo a 2 años y medio en prisión, pero fue indultado en 2022. Pero ¿y por qué estoy haciendo este caso? Primero, me causó muchísima curiosidad que pasaran de vender pescado a ser quienes son hoy. Y segundo, me causa aún más curiosidad que hayan llegado a donde están y que estén sobreviviendo después de tantos escándalos. Y surgió la pregunta, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué se han hecho bien? Diversificación estratégica. Cuando la división móvil tuvo problemas con el Note 7, las divisiones de semiconductores, pantallas y electrodomésticos mantuvieron el negocio a flote. Así que, primera lección, no dependas de una sola fuente de ingresos. Diversifica tu negocio, ojalá en océanos azules. Lo segundo que han hecho bien, un liderazgo transformacional. Lee Kun, el segundo encargado, transformó completamente una cultura empresarial, no sobre el dinero ni sobre la corrupción, pero sí tenía una obsesión de calidad. Y esto creó una mentalidad que persistió durante décadas porque se instauró que se tenía esa cultura. Disciplina interna, control interno, fidelidad y lealtad interna y hacer todo lo posible por sacar la empresa a flote. Así tuvieran que sobornar a todo el gobierno. Con esto tengo que hacer un paréntesis. Nosotros no estamos apoyando para nada ni incentivamos este tipo de prácticas. Simplemente contamos la historia y vemos que podemos aprender de este titán corporativo que aún se sigue manteniendo a flote. Y en definitiva, el más problemático para Samsung fue su propio fundador, que empezó un imperio con una cultura de corrupción y de que cualquier fin justifica el medio. Él era mucho más político que innovador o empresario. Por eso se notó tanto el crecimiento con el segundo Lee. Y por eso es importante colocar las bases bien cimentadas de virtudes y de valores explícitos en las empresas. Así que es importante seguir formándonos para que siempre se busquen soluciones arraigadas en valores y en virtudes, que después no vengan a afectar la imagen reputacional de una empresa al punto de que se quiebre. Hoy, Samsung está en uno de los momentos más vulnerables porque está en una competencia muy fuerte con China. Xiaomi tiene el 14% de cuota de mercado a nivel global y Samsung el 18%. Y en 2024 Xiaomi creció un 12%, mientras que Samsung apenas un 0.7%. A este ritmo Xiaomi sí lo podría estar sobrepasando. Pero bueno, la historia sigue escribiéndose y nosotros seguiremos analizando cómo empresas tan grandes como estas siguen construyendo el futuro y sobreviviendo a él. Si quieres conocer una empresa que no tiene un liderazgo tan polémico y que consideramos que ha hecho las cosas muy bien, te dejamos este video.